Del Consejo de Estado, abogado de la Universidad del Cauca, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás, con diplomado en Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Angelicum de Italia y diplomado en Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido docente de las Universidades Libre, Autónoma de Bucaramanga y Católica de Santiago, Ecuador, entre otras universidades. Es autor de varias obras jurídicas sobre derecho administrativo y contratación estatal. Se ha desempeñado profesionalmente en la rama judicial como juez, magistrado y formador en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Doctor Diego Eduardo López Medina es profesor de la Universidad de los Andes, doctor en Derecho y maestro en Derecho de la Universidad de Harvard, con pregrados en Derecho y Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana. En los últimos 15 años se ha desempeñado como docente en la Universidad de los Andes, siendo profesor titular de esta universidad desde el 2010. Sus temas de investigación son Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho, Derecho Comparado e Instituciones Judiciales. Ha publicado varios libros, entre ellos Teoría Impura del Derecho, la transformación de la cultura jurídica latinoamericana, Interpretación Constitucional y la letra y el espíritu de la ley, y recientemente publicó un libro con la Escuela Judicial de Colombia, en el que se examinan varias de las líneas jurisdiccionales recientes de la Corte Constitucional, con un especial énfasis en la transformación de la protección jurídica de la persona y la pareja homosexual. Nuestra moderadora es la doctora Gloria María, a quien le damos la palabra en este momento. Los que aún permanecen en este recinto, primero que todo tengo que informarles que el señor Ministro de Justicia y el señor Fiscal General de la Nación no pueden asistir porque ya empezó el debate de la reforma a la justicia en el Congreso de la República, entonces han llamado a excusarse. Y este hecho motiva que el panel se transforme. Teníamos un panel mucho más equilibrado, teníamos el gobierno, que es un defensor de la reforma, y teníamos al fiscal general que ha intervenido recientemente con propuestas para el tema de juzgamiento de aforados, y queríamos como que nos contara bien su propuesta. Y tenemos acá entonces a dos personas que han sido críticas de la reforma. Nuestro panel se llamaba Aciertos y Vacíos de la Reforma, entonces vamos a modificarlo un poco, teníamos otra preparación. Les voy a pedir el favor a los dos panelistas que hagamos un esfuerzo inicial solamente durante 10 minutos cada uno, si ojalá el tiempo no les sobre, para analizar los aciertos de la reforma. Posteriormente vamos a hablar de las cosas negativas que ellos ven y de una posición general sobre lo que ellos creen que está detrás de todo este proceso de la reforma a la justicia, para concluir si en su opinión la reforma debe continuar o por el contrario debe detenerse o debe hundirse. Entonces, señor presidente del Consejo de Estado, doctor Gómez, le agradezco que inicie usted con las cosas positivas que le vea a la reforma, con los aciertos, y el límite máximo son 10 minutos. Bueno, antes que nada, expresar y compartir mi complacencia por la invitación de la publicación Ámbito Jurídico, y por supuesto por la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, que nos brinda esta opción de tener un contacto directo con el estrato que llamaríamos la academia, en la sociedad civil que integramos nosotros. Entonces, muy complacido por eso. Y por supuesto me parece muy válido lo que la señora moderadora, la doctora Gloria María, nos plantea, que miremos las cosas de manera objetiva, tratando de hacer un análisis más o menos frío del proyecto de reforma, a ver qué tiene de bueno. Y luego sí pasaríamos a otras visiones que desde la institucionalidad que representamos, pues es de mucha importancia que sean divulgadas. Lo primero a señalar entonces en ese escenario es que
nosotros, pese a que tenemos una larga historia como país de vida republicana, es decir, de vida regida por orden jurídico, por constitución, por leyes, con autoridades democráticamente sustentadas en procesos electorales más o menos, digamos, aceptables, no obstante, los asuntos fundamentales de la vida colectiva no convocan tanto como uno quisiera. Es decir, el debate en sociedad, en lo que toca con los elementos de carácter estructural de la vida colectiva, me parece que son un poco desdeñados. Situación que yo he percibido no tanto pues en el hombre de la calle, sino básicamente en sectores que son y deben ser necesariamente implicados en esto. De suerte que una de las motivaciones esenciales por las cuales yo ayer estuve en la Comisión Primera del Senado de la República, pese a que el Consejo de Estado de tiempo atrás abdicó de participar en un procedimiento de carácter parlamentario, de tipo simplemente formal e inocuo para los efectos de una ponencia que hizo el Consejo de Estado frente a la reforma de justicia. No obstante eso, pues yo participé, teniendo en cuenta es que hay que construir opinión. Y se construye opinión a partir de la sensibilidad que tengamos acerca de situaciones que afectan directamente a los ciudadanos y principalmente a quienes fungen como políticos. En el sector del Poder Judicial, es decir, en el corpus judicial, jueces pequeñitos, municipales, circuitos, tribunales, algunas altas cortes, pues no existe la sensibilidad necesaria por la trascendencia de la manera como se tocan aspectos fundamentales de la vida colectiva en términos de Constitución. El viernes pasado estuve en Cali, dirigiéndome a los jueces de lo contencioso y varios jueces de otra naturaleza del Valle del Cauca. Y atérrense que la mayor sensibilidad la encontré en los medios de comunicación y en la gente del común, por asuntos que los tocan directamente. Entonces, eso no es para satanizarlo ni para dolerse de eso. El problema es que hay que elevar el nivel de sensibilidad por lo público. Y esa circunstancia opera de una manera perversa para que nuestra clase dirigente haga lo que le dé la gana. En la medida en que la sociedad civil se organiza, es sensible a lo público, se empodera de lo público se vuelve eso, público. Y por lo tanto el respeto, los límites pluralistas y laicos de un Estado, que es una sociedad actuante, son reales. Y mucho más tiene que ser, obviamente, en las universidades. Obviamente las fallas de la justicia están por aquí en estos claustros. No estos, sino todos los claustros. Porque es necesario formar abogados críticos, abogados que tengan la capacidad de evaluar el funcionamiento de su Estado de Derecho. Esta introducción un poquito extensa en torno a lo bueno es simple, doctora Gloria María, para significar que lo bueno de la reforma es lo que estoy haciendo ahora. Creando conciencia, arando un poco en el aire, arando un poco en el mar y caminando en el desierto, para que la gente piense que definitivamente hay cosas que son de todos y entre ellas el mayor bien público es la constitución de un país. De suerte que en buena hora este gobierno, el anterior y el anterior y el anterior han querido de alguna manera tocar a la Constitución. Y ahora en la justicia lo hacen y eso provoca de alguna manera nuestra participación entusiasta, nuestra participación proactiva, nuestra participación desde luego crítica. Por otro lado, en el enfoque directo de la reforma en sí, pues esta reforma también genera sensibilidad en el mundo de la dirigencia nacional en torno al fenómeno justicia. Los países subdesarrollados creen que el desarrollo está básicamente afincado en el crecimiento de las obras civiles, en el agenciar estructuras que permitan permear ese flujo de capitales en el mundo global de la integración. Y que está desde luego en crear sistemas de defensa fuertes para evitar que las explosiones sociales de tarde en tarde perturben los oídos sacrosantos de quienes dirigen el poder. Ahí se agota la seguridad democrática del ejercicio del mando en un país como el de Colombia. Tremendo error
Tremendo error, porque es que la construcción de una sociedad principia por el derecho, y la razón de ser esencial de la convivencia organizada es la existencia de derechos que son los que nos dan, nos devuelven o nos construyen la individualidad de cada ser humano. En esa proporción, desde luego que entrar al debate nacional, el problema de justicia, implica que la sociedad entera se vea en un espejo y no se acepte y se reproche. Y entienda que hay una rama judicial raquítica a la que le exigen modernidad, le exigen comunicación en línea, le exigen oportunidad, le exigen eficacia y la circunscriben como el elemento dentro del cual el orden jurídico naufraga porque la justicia no es oportuna. Y los procesos se demoran 20 o 25 años. Eso me parece genial. Genial para que se den cuenta el país en su conjunto de qué tipo de justicia tiene, de qué tipo de sociedad integramos, sociedad completamente impermeable a la humanidad, al humano que tenemos, inequitativa, con una concentración de riqueza absolutamente pornográfica y con unos cinturones de miseria que angustian la vida colectiva en este país y hacen inseguro el país en sí mismo. Y esa es una visión de la justicia que hay que tocar. Mi compañero, el doctor Ricardo Monroy, presidente de la del Consejo Superior de la Judicatura e integrante de la sala administrativa, con los datos técnicos que yo a veces no manejo bien, mostró que la rama judicial, sin incluir fiscalía, solamente tiene 2 billones de pesos. Eso equivale al 0.46% de los recursos del país, de ustedes. Pregunta: ¿esa plata sirve para que las demandas de justicia, que son muchas y en buena hora que así sea, porque sería terrible que no hubiera demanda de justicia? Cuando no hay demanda de justicia es porque hay otros procedimientos de acomodamiento de la vida colectiva que son necesariamente violentos, infraculturales y por supuesto, antijurídicos. La justicia por mano propia, la violencia del paramilitarismo en materia de la preservación de bienes patrimoniales que no tienen amparo en la legalidad. Es definir las cuentas que nos separan a mano limpia y a cuchillo limpio. Cuando hay demanda de justicia es porque hay algún colombiano que cree en la institucionalidad y en sus jueces. Eso es bueno, que haya congestión. De manera que, doctora Gloria María, es muy importante este debate, es importante, porque si no lo plantean la gente como ustedes y los que van por la calle y todo el mundo que anda en crisis de existencia y que no encuentra una solución a sus angustias, no pensaría que existe un Estado de Derecho, que hay normas que les dan identidad como seres humanos y que hay jueces para protegerlos. Esa reflexión debe avergonzar a la clase dirigente de Colombia, para darse cuenta que efectivamente se emplean recursos de nosotros en otras actividades que solidifican un statu quo que es poco amigable con la totalidad del pueblo colombiano. Si no fuera por eso, pues no podríamos hacer esa reflexión. ¿Cómo, me pregunto, podemos pedirle a los jueces del circuito, a los jueces municipales, que son funcionarios importantes y símbolos de la sociedad, que operen si se ganan 4.400.000 cada mes, y los jueces del circuito 5.600.000 cada mes, y tienen que resolver un juez de circuito con su disfraz de toga situaciones jurídicas como la del señor Luis Carlos Restrepo, por ejemplo? Qué reto tan fuerte, porque son fenómenos de las controversias del poder en este país frente a un funcionario, digamos, económicamente infravalorado, políticamente desconocido. Entonces, qué bueno que se hable de la reforma de la justicia. Lo otro, pues lo dejamos para después, doctora Gloria María. ¿No encuentra nada más bueno? Pues, ¿qué más quiere que estemos aquí sentados hablando del tema? Sobre el texto mismo. El texto mismo es perverso y es gravísimo. Más adelante les diré. Bueno, doctor Diego López, tiene 10 minutos más 3 que le sobraron al doctor Gómez. ¿Para hablar de lo bueno? Sí. Bueno, pasemos a lo siguiente. Bueno, gracias, Gloria María, a ámbito jurídico, a la organización Legis, a la Facultad de Derecho
Mil gracias por la convocatoria a este evento. Bueno, voy a hablar, este es un proyecto de acto legislativo que por lo menos viene corriendo desde hace unos 10 años, ha intentado hacer reformas a la justicia mediante reformas de acto legislativo. Mi análisis básico de este proyecto de acto legislativo es que hay dos problemas básicos que están metidos y confundidos, y esa confusión es parte de una estrategia política de los que quieren hacer avanzar el acto legislativo, parte de también quizás de las angustias que tiene el país con la rama judicial. Y en Colombia tenemos dos problemas distintos. Uno es con la justicia ordinaria. Colombia es un país de ingresos medios que al día de hoy quiere entrar a la OECD, es decir, al club de los 24 países de desarrollo medio y medio alto. Y Colombia, a pesar de esas aspiraciones, tiene ciertas cosas donde parece todavía un país de tercer mundo: infraestructura carretera y portuaria. Y justicia, da la impresión que uno todavía va a los tribunales colombianos, a los edificios físicos, y encuentra un país que, aunque está haciendo esfuerzos, pues no da la impresión que su infraestructura de justicia obedeciera a esa membresía dentro de los países de la OECD. Entonces la primera preocupación es una preocupación con justicia ordinaria. Tiene que ver con el aumento muy importante de la demanda en tiempos cortos de tiempo, tiene que ver con la angustia que tiene el país de cómo incorporamos las evidentes ganancias que hemos tenido ya en nuestras vidas personales y administrativas de la revolución de las tecnologías y de las comunicaciones, cómo incorporar de esa cosa masiva a la administración de justicia. Colombia es un país que, a pesar de sus capacidades técnicas y profesionales, se ha venido insertando tardía y lentamente en su sector justicia en la revolución de tecnologías y comunicaciones, para otras cosas que se supone que este país es ya capaz de hacer, insisto, porque aspira a ser un país de ingresos medios altos y tener la infraestructura social de ese tipo de países. Entonces la primera gran preocupación es esa. Fue articulada por candidatos a la presidencia de la República, fue parte de la agenda, especialmente la del actual ministro del Interior. El presidente Santos no fue muy claro, y luego cuando el ministro Vargas Lleras entró al gobierno, yo creo que parte de la negociación política con el presidente Santos fue darle una cierta notoriedad al tema de la justicia, el cual él había abanderado durante la campaña. Ese es un primer tema. Durante los últimos 5 años, sin embargo, ha ocurrido otra cosa con la justicia colombiana, que no son solamente estos desencuentros de la justicia ordinaria. Es un problema tenaz de luchas entre las élites políticas del país sobre la justicia que es debida a las élites del país. Y por élites estoy hablando obviamente del presidente de la República, gabinete, altos funcionarios del Estado y parlamentarios. ¿Por qué? Porque la Constitución, como en esto sigue siendo muy dependiente del constitucionalismo liberal del siglo XIX, asumía que la investigación penal de los altos funcionarios debería ser tan rara que estableció procedimientos difíciles y excepcionales de juzgamiento. Y resulta que estamos en Colombia al final, se supone, del conflicto, donde en un procedimiento de justicia transicional se están sacando todos los trapitos al sol y se están sacando las vinculaciones financieras, económicas y políticas de la participación en el conflicto. Entonces, ya no estamos simplemente en la justicia política excepcional. Recuerden que en Colombia hemos tenido 2 intentos en el siglo XX de, por ejemplo, juicios penales al presidente de la República. 2 en un siglo, y quizás 3 o 4 en la vida institucional. Lo mismo para la Constitución de Filadelfia, y lo mismo para todos los estados que tienen el mismo procedimiento agravado y excepcional de justicia política. Estoy hablando de los aforados y del procedimiento especial de investigación de aforados. La reforma de la justicia tiene estas dos cosas. Entonces, claro, los políticos la quieren presentar como una preocupación fundamental por lo ordinario,
cuando de hecho el tema fundamental, no me cabe ninguna duda que la razón por la cual se está votando en una rara alianza política que no es la de las mayorías santistas en el gobierno, en el Parlamento. El Polo está votando favorablemente, el Partido Verde está dentro de la mesa de ponentes y hay una especie de alianza más grande que la que se supone es la polarización en la que está la vida política nacional. Ojo con esto, que a mí me parece un dato político de la mayor importancia. ¿Y qué es lo que hay detrás? Bueno, el Parlamento y el Congreso quieren lidiar con los problemas de justicia de las altas élites políticas. ¿Cuáles son los problemas de justicia de las altas élites políticas? El primero y más importante es quién va a juzgar a los congresistas de la República. El más importante. Por lo tanto, el núcleo de todo esto tiene que ver con cómo se va a transformar el proceso el proceso especialmente penal y disciplinario de congresistas de la República, y al mismo tiempo, conectado con esto, una cierta reingeniería de la capacidad del Congreso colombiano, a su vez para cumplir con las funciones de investigación tanto disciplinaria como penal que actualmente cumple la completamente ineficaz Comisión de Acusaciones y que también quiere ser transformada. Este es el núcleo esencial del tema. Yo creo que las mayorías se están construyendo en torno a este tema y que la justicia ordinaria es tan solo una especie de anécdota en torno a este tema. ¿Qué es lo bueno? Pues que demos el debate sobre eso. Si en Colombia tenemos problemas de justicia de las altas élites políticas, pues demos un debate sobre el problema de la justicia de las altas élites políticas y separémoslo del de la justicia ordinaria, porque uno y otro son supremamente separables. Lo que hagamos con la Corte Suprema de Justicia y con la creación de las nuevas salas de instrucción y juzgamiento o de las nuevas supersala de fiscales que tendrá el Congreso de la República para acusar a sus aforados, esto no tiene nada que ver con la justicia ordinaria del país. Son dos problemas distintos. Sin embargo, los estamos empaquetando. Y se están empaquetando porque se están formando alianzas que van a permitir que salgan. Y el Congreso yo creo que lo está tramitando fundamentalmente por estos dos temas. Entonces, ¿qué es lo bueno? Pues que de pronto tenemos un problema de justicia política. ¿Cuál es el problema de justicia política? Que el Congreso dejó de creer en la Corte Suprema de Justicia, sala penal, en su capacidad de llevar neutral e imparcialmente procesos de investigación penal. Ese es el problema, una pérdida de confianza. Pérdida de confianza justificada, la Corte Suprema de Justicia dice que no. Por supuesto que todo imputado y acusado va a decir con mucha frecuencia un buen argumento es acusar al acusador y decirle que no tiene la neutralidad imparcial suficiente y recusarlo por esta vía. El Congreso está haciendo una recusación institucional de la Suprema Sala Penal y está tratando de reestructurar las bases de la confianza institucional a través de la creación de una sala de instrucción y de juzgamiento ad latere de la actual sala penal, y yo creo que, insisto, este es el núcleo fundamental. ¿Qué creo que necesita desde la academia, o en términos personales yo qué diría? Es muy importante al mismo tiempo que la política colombiana recuerde que hay responsabilidades penales por su asociación con la delincuencia organizada. Mejor dicho, si el Congreso está haciendo una recusación a la justicia penal por las investigaciones, bueno, estoy dispuesto a ir al argumento, pero yo también quisiera dar el otro argumento, que no se le olvide al Congreso que no están exentos de responsabilidades penales y que en la época de terminación del conflicto y paso hacia el posconflicto necesitamos determinación de las redes políticas y económicas de respaldo que estaban detrás. ¿Qué es lo que hay detrás del problema de la parapolítica y qué es lo que está a la base de la inconformidad del Congreso colombiano y su recusación institucional a las instituciones que actualmente los juzgan? Ese debate lo deberíamos dar abiertamente y no confundirlo con el otro. El otro es el de la justicia ordinaria. Ese es distinto, tiene otras dimensiones, pero creo que lo están mezclando por varias razones. La política fundamental es esta: el Congreso abiertamente está negando o escondiendo cuál es su objetivo principal en el acto. Lean, lo va a leer brevemente. Acaba de salir el informe de ponencia para quinto debate, Comisión Primera del Senado. Oigan la síntesis del proyecto frente a lo que yo acabo de decir.
El proyecto de acto legislativo que se somete a consideración del Honorable Senado de la República en la segunda vuelta tiene como finalidad superar los problemas que presenta el actual sistema judicial colombiano. En el proyecto se proponen reformas para generar más acceso y oferta de justicia, así como para aumentar la eficacia y eficiencia del sistema en su conjunto, con la finalidad de reducir la morosidad y dilación de los procesos judiciales y así contribuir de manera efectiva a la descongestión de los despachos. Se persigue aumentar la celeridad en la resolución de las controversias y conflictos, con la finalidad de superar la indefinición de los derechos y la inseguridad jurídica. A más de lo anterior, el proyecto incluye instrumentos para, 2 puntos, contrarrestar y evitar la politización de la justicia, mejorar la administración y ejecución del gasto de la rama judicial, superar la impunidad, otorgar las debidas garantías en los procesos contra aforados constitucionales y superar las falencias del régimen disciplinario de abogados, empleados, fiscales, jueces y magistrados. A mí me parece que está muy al final de ese párrafo y muy escondido y oculto lo que de lejos es el punto fundamental de la reforma desde la lógica política del Congreso. Y que lo que hagamos ahí de forma tan oculta y tan oscura pues no nos va a ayudar a que establezcamos un buen sistema de justicia política. Y aquí acabo. El sistema de justicia política que nos están proponiendo es demasiado ad hoc y demasiado inestable para que dure 10 años. Eso es. Porque ¿qué están proponiendo? 10 superfiscales para que el Congreso de la República investigue duros a los jueces. Y 5 fiscales especializados para quitarle la función de investigación a la Suprema, en la que no confíen, para que esos especializados y autónomos de la Suprema, aunque parte de la Suprema, sean los que manden las investigaciones a la Suprema, que ya va a actuar no como juez de primera instancia, sino como segunda instancia. Con esto básicamente le quitaron a esta Corte Suprema, en la que no confían, los 2 poderes grandes, que son investigar y juzgar en primera, volviéndolo al Tribunal de Apelación del juzgamiento autónomo, que van a ser unos investigadores aparte y unos jueces aparte, que eufemísticamente el proyecto los llama miembros de la Corte Suprema, pero que en realidad son una Corte ad latere que no es la Corte Suprema. Esto es demasiado ad hoc, es demasiado raro, es demasiado una corte especial, y predigo con relativa tranquilidad que en 10 años no es sostenible ese arreglo, porque ese arreglo es demasiado ad hoc. Eso es lo bueno. Bueno, yo voy a hacer de... Para calentar el debate voy a ser de abogada del diablo. Como he estado presente en toda la historia de los últimos 10 o 11 años de la reforma a la justicia, me acuerdo que desde la academia surgió la necesidad que los aforados constitucionales tuvieran una doble instancia. Los principales argumentos y los más sólidos se oían desde la academia, doctor López, y para el doctor Gómez le hago el siguiente comentario. La reforma de la justicia originalmente venía enfocada al tema de justicia, y fue el Consejo de Estado en su proyecto el que abrió el tema de la pérdida de investidura, ¿ya? O sea, le abrió el boquete al tema de hablar de esta justicia para las élites. Entonces, ¿por qué estamos? Y yo creo que le estamos haciendo el juego exactamente a los congresistas que quieren poner el énfasis en este tema al decir que esta es una reforma exclusivamente para eso y desviando la atención del otro tipo de temas como el presupuesto de la rama, la integración del autogobierno, el tema de los requisitos para acceder a las altas cortes. O sea, me pregunto, ¿será que si decimos, mire, digamos las cosas por su nombre, que esta es una reforma de justicia para las élites y no de justicia ordinaria, de pronto no les estamos haciendo el juego que quieren? Yo creo, como lo dije en mi intervención, que el gobierno abrió, mejor dicho, que no previó ese riesgo, y ahí me pregunto, ¿será que la justicia solamente se va a poder reformar a través de una asamblea constituyente y que como es un congreso que ha estado realmente comprometido en el tema, en muchos temas que rayan con el tema penal,
¿Será que no van a poder hacer nunca una reforma y siempre nos va a saltar la liebre? Pero quiero poner, el tema de la doble instancia vino de la academia, si no mal no recuerdo, y el boquete de hablar mucho de la justicia de las élites vino por parte de la reforma del Consejo de Estado. Bueno, ahora sí vamos a hablar de lo pertinente. Yo le responderé a la doctora Gloria María la interesante alusión al fenómeno de la pérdida de investidura, y porque ahí encontramos una peligrosa senda de desmonte de garantías de la democracia frente a sus órganos más sagrados, que son los órganos democráticos. Para conocimiento del auditorio, yo diría que las dificultades de este proyecto tienen tres matices para entenderlo de manera rápida. Primero, el objeto. El objeto se programa como una reforma a la justicia, es decir, a la forma como el Poder Judicial de un país define la integración de los ciudadanos a partir de sus prerrogativas jurídicas, que son los derechos, es decir, acceso a la forma de que se disuelvan los conflictos entre las personas y oportunidad y vigencia del orden jurídico. Ese sería como el enfoque fundamental de lo que sería reforma a la justicia. Sin embargo, el objeto de la reforma fue esencialmente una reforma al diseño de los órganos políticos del Estado. Nosotros hemos vivido, doctora Gloria María, en este periodo, de hace más o menos de que está el presidente Santos, en una verdadera, ¿cómo se llama esta rusa? Montaña rusa. Subimos cuestas difíciles y después, ¡pah!, caída libre. Y ahora estamos entrando en la fase de los trenes fantasmas. Entra uno a unos túneles y no se sabe qué puede salir de ahí. Y yo ya les voy a explicar por qué motivo el Consejo de Estado presentó reforma. Porque al gobierno se le ocurrió que era necesario hacer a este gobierno, tal vez en propuestas electorales, hacer una reforma a la justicia, y constituyó una mesa de diálogo nacional sobre la justicia, y fueron invitados los jueces y los magistrados. Participamos en esa mesa, y sucede que en esa mesa no hubo acuerdo. ¿Y cuál fue la manera de definir esa diferencia entre los órganos de la justicia, el gobierno, básicamente? Pues nos dijeron, ¿sabe qué? El árbitro de la democracia es el Congreso. Vayan al Congreso y definan la dificultad y presenten ustedes un proyecto de reforma constitucional. Entonces fue una respuesta para que no hubiera vacío institucional frente a la propuesta del gobierno, que quería hacer una reforma consensuada. ¿Y eso es válido o no? ¿Cómo así que el gobierno convoca una mesa sobre la reforma a la justicia, que tiene problemas, ya lo hemos visto, y nosotros mutis por el foro? Uno tiene que estar presente. Así que nosotros duramos 6 meses haciendo la reforma de la justicia conforme a los temas que planteó el gobierno. Obvio, en el gobierno anterior también se había intentado lo mismo, y se había integrado una comisión de sabios para definir la manera de volver la justicia que todos queremos. Entonces, aquí ya había un avance en el sentido de que nos llamaban a nosotros a ser interlocutores del proceso, y por esa razón nos metieron en el paseo, por esa exclusiva razón. Y respondiendo a los planteamientos que desde el gobierno se estaban arbitrando para que se optara sobre la justicia, y presentamos un proyecto que, dicho sea de paso, y dada la brevedad del tiempo, les cuento que fue lo que motivó el retiro del Consejo de Estado. Si uno presenta un proyecto, un trámite legislativo, parlamentario, pues tiene que tener algún tipo de ventaja desde el punto de vista de la evolución de su iniciativa. Y a fe que cuando terminó el proyecto de la primera vuelta no quedaba nada del Consejo de Estado. Por ahí, artículo 78, cuestiones de justicia para los consumidores, es decir, grandes cadenas de consumo, ley, dificultades que surgen en esos ámbitos y que no tienen una solución más o menos viable o previsible. Ahora eso desapareció por completo. Entonces el objeto de la reforma a la justicia se enfocó desde el principio en asuntos que no tocaban con los elementos básicos del acceso a la justicia y de las deficiencias que ancestralmente tenemos nosotros. Sale la reforma, se abre la primera vuelta, y la primera vuelta nos iba a obligar a ir a la Cumbre de las Américas, les cuento, mi querida doctora Gloria y doctor Diego, compañeros aquí del auditorio.
porque se reformaba el sistema de pesos y contrapesos del poder. Hay la percepción de que los magistrados estamos interesados en tener botines burocráticos. Y aquí el pueblo colombiano, la sociedad que consume información, disfruta con el estofado judicial en noticias. Busquen un lunar. 3 o 4 señores se pusieron a nombrar gente para pensionar. Eso después se volvió una situación que todos los magistrados de las Cortes lo habían hecho. ¿Y cómo se restaña una institución que es clave en la estabilidad de un país frente a esas andanadas de deslegitimación? Porque un juez, para que sea acatado, tiene que tener confianza social entre los asociados de que simboliza realmente lo que hace. El problema de la justicia no es un fenómeno simplemente de normas o de constitución, es una estructura de referencia que facilita la vida ciudadana. Y si el juez no está construido dentro de un nicho de reconocimiento social, es cualquier otra cosa. La situación de Colombia, en términos de justicia, yo la veo grave. La veo grave no solo por las estructuras jurídicas y constitucionales, sino indudablemente por la percepción de justicia que el ciudadano del común tiene respecto de su Estado de Derecho y de sus órganos encargados de dispensarla. Y eso es más preocupante que cualquiera otro de los elementos que están en el orden del día de las preocupaciones de los gobernantes. El objeto entonces de la reforma trasladaba los pesos y contrapesos necesarios en un Estado de Derecho. Aquí el profesor Diego no me deja mentir, que hay Estado de Derecho cuando el poder se diluye y se estabiliza en una sutil contrabalanza. Entonces, los órganos de poder son los órganos de control son los que autorregulan la vida en el ejercicio de las potestades públicas. El país en el siglo XX sufrió por la inexistencia de controles en la conducta de los servidores públicos, por la ausencia de controles en el manejo del patrimonio de todos, y estatuyó en la Carta del 91 que esos controles se confiaran en su origen a los magistrados, que eran lo poquito que garantizaba un poco de confiabilidad en los fatídicos años 80. Y hemos tenido unas procuradurías más o menos regulares, buenas y malas, y una contraloría más o menos que ahora en este periodo más o menos funciona. Entonces, obviamente, esa concentración en solo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que es un solo poder, ¿dónde está la diferencia? Yo le decía a los congresistas, la reforma política es, diferenciemos claramente los límites del Parlamento, las esferas de poder del Parlamento y las esferas de poder del gobierno, y hagamos contrabalance, porque es que esas mesas de unidad nacional, dentro de lo que se hace, dentro de las que se hace lo que yo digo, y entonces ¿dónde está la crítica y el control político del poder del Parlamento? No la veo. Entonces pasar control en la conducta y en el manejo de los recursos públicos a un solo poder, eso les daña a ustedes su país. Al presidente se le planteó con mucho respeto a eso. Así terminó el 11 de diciembre del año pasado la primera vuelta. Ahí se retiró el Consejo de Estado, me nombraron a mí de presidente y yo me dediqué a trabajar con los grupos políticos. Hablamos con el Partido Liberal, hablamos con el Partido Conservador, con el Partido Verde, con el Polo Democrático, básicamente, haciendo ver que estaban descuartizando la noción de Estado de Derecho. Y le planteamos a esos grupos que íbamos a pedir la audiencia a los presidentes más o menos democráticos que haya en la América Latina, para decirles, si la Carta de la OEA y la Cumbre de las Américas de Cartagena es en pos de un sistema democrático para nuestra América, pues mire lo que está pasando en el país sede. Porque es que el problema de los trámites en el desarrollo del debate público es que eso tiene que ser realmente público. A los políticos les afecta mucho lo que ustedes piensen, porque ustedes son los que eligen. Mi argumento frente al Parlamento es, bueno compañeros, denle a la Constitución, levántense todas
las limitantes que tiene la pérdida de investidura. Levántense del 134 que da silla vacía, vacante, cuando yo soy involucrado con medida de aseguramiento en delitos de lesa humanidad o en delitos de pertenecer a grupos paramilitares. Levántenla porque es muy odioso y verá que la ciudadanía se los va a cobrar. No votan por ustedes, porque son bienes públicos de todos. ¿Y qué puedo hacer yo frente a la ciudadanía cuando yo estoy acomodando mi colchón de permanencia en el control político de un órgano tan importante como el Parlamento? Entonces el objeto no tenía nada que ver con la justicia, doctor Diego. Era básicamente una reforma política y sigue siendo una reforma política porque regula la estructura de funcionamiento del régimen político, del órgano político de Colombia. Y se tira, compañeros, ojo, se tira algo muy preciado de ustedes, que son los valores inmanentes a lo que consideramos administración de justicia. Y digo, hablo de ustedes porque no es por mí. Los derechos que le dan contenido y sustancia a la administración de justicia son de los ciudadanos, no de los burócratas que de manera, digamos, episódica ejercemos cargos en la justicia. No son privilegios de nosotros. O si no, ustedes le creen a un juez que está asustado porque lo caratulan con una denuncia penal sin ningún debate serio sobre todo lo que implica la contingencia de fallar en un país como este. Un juez caratulado con procesos penales deja de ser juez automáticamente. Un consejo de la judicatura, sala disciplinaria, que no tiene instancia frente a los fallos que dicen, entre comillas, jurisdiccionales para evaluar la conducta de jueces y magistrados. Me pregunto, ¿un magistrado así sigue siendo independiente? ¿Cuántas sentencias del Consejo Superior de la Judicatura en materia disciplinaria han tenido decisión de destitución que hayan progresado y que no se hayan muerto en los debates de control por vía de tutela? Ahí hay problemas serios de independencia en la rama judicial y ustedes, los colombianos, se merecen jueces independientes y autónomos, dignos, que sean capaces de encarar el poder, porque es que justamente un sistema de justicia lo que hace es limitar los excesos de quienes ejercen el poder. Cuando yo ejerzo el poder, entre más enanos sean los que me limitan, pues mucho mejor. Y ese es el debate que ustedes tienen que abordar. Cristina Kirchner ayer confiscó el 50% de la Repsol. Tomó una decisión de Estado. Me pregunto si esa decisión tiene un control constitucional o un control contencioso administrativo. Parece que no. Si eso pasa aquí en Colombia, nosotros tenemos unos tribunales todavía con capacidad de interdictar cualquier tipo de abuso autoritario. Y es una garantía para la inversión pública, perdón, para la inversión externa. Unos empresarios me dijeron el lunes, tal vez, o el martes, la preocupación que se estaban sintiendo en los gremios económicos del país por la inseguridad jurídica que trasciende a la inversión tranquila de quienes hacen industria y crean riqueza y prosperidad en este país, frente a una rama judicial agobiada por todos los cuatro costados de la sociedad. Entonces, háganle TLC a ver quién viene a invertir aquí, mis queridos estudiantes de la Universidad de los Andes, con unos jueces débiles que no amparan los derechos de propios y de extraños, porque esa es la, digamos, esencia vital importante de nuestro sistema jurídico. ¿Me falta cuánto? ¿Ya? ¿Acabé? No, pues vamos a ver. Bueno, listo. Hay lesión a valores, ya hablé de lesión de valores. Yo querería que me enfatizo en el proyecto que el doctor Diego mencionó, que es catastrófico, y hay una incongruencia técnica fatal. Yo les decía a los compañeros de la Comisión Primera del Senado, mire, ustedes están hundiendo están hundiendo el proceso, están hundiendo el proyecto, porque es que en materia jurídica de regulación, digamos, el elemento esencial es que haya coherencia. Y cuando yo digo en un artículo constitucional una cosa, blanco, y en la siguiente digo todo lo contrario, me pregunto, la mínima razón elemental de un alumno de quinto de primaria lo tiene que rechazar. Entonces yo creo que ese proyecto se va a hundir por su propia fuerza de gravedad negativa. ¿Listo? Ahora seguimos hablando de cosas negativas. Doctor Diego, 10 minutos en esta primera parte. Entonces, digamos, el argumento es que el punto es que si hay un argumento genuino por parte del Congreso colombiano y de los congresistas en decir que había defectos importantes en el diseño de la justicia de las élites políticas como para garantizar un rediseño o una nueva miradita a esos temas.
y pues los argumentos fundamentales eran dos. En primer lugar, bueno, que los congresistas quedaron no bajo ley 906 sino bajo antigua ley 600, y que como iban en Corte Suprema de Justicia, los nuevos principios de la justicia penal mundial, que implicaban diferenciación de roles entre la investigación y el juzgamiento por oposición al juez inquisitivo, uno, y la doble instancia, quedaban por lo tanto mal protegidos en el régimen jurídico en el que ellos quedaron. Bueno, dos cosas: se quedaron en ese régimen puesto que fue diseño del legislador con un propósito, y el propósito, si me lo permiten, era pensar que la Suprema como juez inquisidor en general era menos amenazante que la Fiscalía y todo el nuevo régimen de 906 aplicado como derecho ordinario a los delitos de los congresistas. Entonces, la primera apuesta fue decir, no, aquí hay una especie como de defensa, mantengamos un sistema dual, no nos vamos a regir por lo mismo, mantengámonos en la Corte Suprema, porque cuando más o menos a la altura del 2003-2004, cuando salieron estas reformas, la mejor garantía para la política es que fueran juzgados por la Corte Suprema. ¿Qué mejor garantía que el mejor juez del país lo juzgue a uno? Hasta el 2008 ese argumento fue bueno, porque en el 2008 nació la desconfianza. Y la desconfianza es que ya no era la principal garantía ser juzgado por la Suprema en única instancia. Empezaron a condenar, y hartos, y detención preventiva, y hartos, y se rompieron las relaciones de confianza entre Congreso y Corte Suprema, y empezaron a decir, Corte Suprema, tú no eres la mejor garantía de nuestros procesos penales, de hecho tú violas garantías internacionales. ¿Cuáles? Separación de roles, la cual fue rápidamente remediada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y por los propios protocolos de trabajo de la sala penal, cuando se dividieron en sala de instrucción y sala de juzgamiento. Y como no han tenido forma de inventarse una segunda instancia, entonces ellos se lo están tratando de inventar en el proyecto de acto legislativo, pues como si la segunda instancia fuera un derecho natural, que yo en general no pienso que lo sea. Si la garantía, ¿para qué segunda instancia si de entrada yo estoy ante el juez más potente? Si la segunda instancia tiene que ver con la corrección de la decisión, si a mí me someten en primera al juez que, bueno, en Estados Unidos, solo para darles un ejemplo, como insisten mucho en que la apelación es un derecho natural, el 97% de las apelaciones de primera instancia, como en el resto del país, son simplemente rechazadas. La primera instancia, para todos los efectos, es la sentencia definitiva en la mayor parte de los procesos penales de aquí y en Cafarnaún. Pero bueno, que sea un derecho natural la segunda instancia, raro, especialmente cuando yo estoy hablando del mejor juez del país, el colegiado, el de más experiencia. Raro. Miren lo que terminó después de la ponencia para quinto debate. Son atribuciones de la Corte, para que ustedes vean como el ocultamiento, la ofuscación de los temas fundamentales. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia. Tercera, investigar y juzgar a los miembros del Congreso. Parágrafo segundo. Investigar a los miembros del Congreso. Parágrafo segundo. Para los efectos de los numerales tercero y cuarto de este artículo, o sea, investigar a los miembros del Congreso, créanse una sala de investigación y calificación y una sala de juzgamiento, las cuales adelantarán respectivamente las etapas de investigación y juzgamiento en la primera instancia de los procesos que se adelanten contra dichos aforados. Una especie de mini corte penal pegadita, siendo la primera instancia, que no son de la sala, son designados de forma distinta a los magistrados de la sala penal. Es decir, llamarlos de la Corte Suprema es tan solo un eufemismo, son otra cosa pegada. Pero quiero que vean esto: dichos aforados, quienes podrán ser privados de libertad cuando exista sentencia condenatoria de primera instancia. Esto es derecho extraordinario y anormal. Quienes podrán ser privados de libertad cuando exista sentencia condenatoria. ¿Y por qué no aplicamos las reglas ordinarias de procedimiento penal, artículos 308 y 310, que dice que cuando son peligro de fuga, cuando atenten contra la víctima o cuando sean obstáculos contra... Derecho ordinario. ¿Cómo así que en la Constitución diciendo que no pueden ser detenidos preventivamente? Pero no lo dicen así, ¿cierto? Oigan esta redacción. Miren esta redacción: quienes podrán ser privados de libertad cuando exista sentencia. Digan la verdad, quienes no podrán ser detenidos preventivamente. Esa es la verdad de esta redacción.
Ahora bien, es muy ofensivo que alguien en Colombia no pueda ser detenido preventivamente. ¿A cuenta de qué? Entonces, ¿por qué tenemos un procedimiento penal? Es más, quizás un congresista no puede por su poder político afectar de forma más importante y obstaculizar la investigación, atentar contra las víctimas o contra las pruebas. 308, 310. ¿Qué quiere decir eso? Entonces tú me dices, examinemos los argumentos. Bueno, está bien. Separar entre acusación, pues hagan derecho ordinario. Pongamos a la Fiscalía a investigar derecho ordinario, no derecho excepcional. Estas instituciones de derecho excepcional no van a durar. Si quieren garantizarnos que ellos están preocupados porque se les investigue justamente, pero también eficientemente, que sean las instituciones que muestren que hay investigación justa, pero eficiente. Yo quiero que se les protejan sus derechos individuales, pero yo quiero verdad, justicia, reparación y no repetición respecto del involucramiento de políticos en delitos graves en el país. Yo quiero ambas cosas. Esto no garantiza esta especie de difícil ponderación entre derechos de imputados y acusados y por el otro lado de quién le pone el cascabel al gato, es decir, quién es capaz de investigar a la gente más potente del país en una sociedad democrática igualitaria donde todos respondemos ante la justicia con verdad, justicia, reparación y no repetición. Ahora bien, estoy de acuerdo con ellos, que no sea una vindicta, que no sean venganzas políticas, que sea un sistema creíble, justo, pero lo que estamos haciendo en esta reforma me parece que nos va a dar es con otros 5 años de discusión sobre este tema en un régimen inestable con instituciones excepcionales o anormales que no va a saldar el tema. Porque la sociedad civil, insisto, en todo caso sí está interesada en ver, sin vindicta, sin venganza, pero en verdad, justicia, reparación y no repetición de delitos cometidos por políticos en una etapa que dicen que es de posconflicto. La otra alternativa es metámoslos a ley de justicia y paz, que para allá vamos también. Marco transicional para la paz, entonces de pronto es el marco transicional el sitio donde tenemos que ponderar con mayor sensibilidad política, pero aquí lo estamos haciendo en justicia ordinaria. Y estamos especialmente violando esa idea de juez natural. La idea de juez natural es que no hayan muchos tribunales ni excepcionales, ni raros, ni de derecho raro, ni volver yo el juececito más o menos a mi conveniencia para los efectos del juzgamiento. Yo creo que esta reforma tiene esto. La justicia de alto calibre, de alta política en Colombia, estamos haciendo juececitos ad hoc, muy hechos según las circunstancias y urgencias del momento, y eso es malo. Por otro lado, aunque evidentemente yo estoy adoptando una posición, llamémosla projudicialista, en el sentido en que estoy atacando al Congreso por lo que pienso son sus intereses no siempre claros en esta reforma judicial, yo también quiero decir que todavía tenemos mucha agenda pendiente en el lado de la reforma judicial ordinaria o del ciudadano de a pie, mucha. Y esto no es simplemente para decir que no hay cosas que hacer y llamados importantes de atención. El más importante, déjenme entonces, yo hablo de Consejo Superior de la Judicatura un segundito, y miren, el tema fundamental en mi opinión en Consejo Superior de la Judicatura es este. Esta es una categoría, estoy tratando de inventarme una categoría dogmática. La Constitución establece condiciones para acceder a un cargo, pero yo creo que la Constitución con mucha frecuencia no determina con suficiente claridad quién debe estar en ese cargo. Entonces, si ustedes ven el perfil constitucional del presidente de la República, persona que tenga tantos años y no requiere casi más, por supuesto ese no es el perfil completo constitucional y político de alguien para ser presidente de la República. En el Consejo Superior de la Judicatura yo diría que es lo mismo. En general, si ustedes revisan la literatura sobre Consejo Superior de la Judicatura en América Latina, dicen los expertos del Banco Mundial y en otros que es negativa. La experiencia es negativa porque no ha habido los procesos de tecnificación de los consejos. Entonces los consejos han permanecido o horriblemente politizados, Venezuela y Bolivia, u horriblemente
con comportamientos subtécnicos, no de mala voluntad. Muchos de estos son buenos magistrados que entran a la administración judicial, pero el argumento clásico que ha hecho, digamos, por ejemplo, el presidente Uribe y otros es relativamente válido en el siguiente sentido: no por ser buen magistrado se sigue inmediatamente que yo sea un estupendo administrador judicial, entre otras cosas porque sí empieza a haber una cierta autonomía de una ciencia que podríamos llamar gerencia de cortes, gerencia de rama judicial, court management u otro tipo de cosas, en las que el país también ha tenido una enorme ignorancia, desapego, indiferencia y tremendo lentitud de entrar en esos temas. También porque no nos digamos mentiras, con demasiada lentitud. Entonces, ¿qué ha pasado en el Consejo Superior de la Judicatura? Yo diría esto: yo lanzaría una moneda. Hay señales de que se va a quedar siendo un cuerpo amateur, reemplazado cada cierto tiempo entre figuras políticas y magistrados judiciales que se demoran un buen tiempo en las funciones técnicas del Consejo. Y la otra señal es que la otra posibilidad es que el Consejo ya de hecho se esté transformando y que haya una especie de tecnificación en sus protocolos y en la conciencia de los organismos nominadores para no nombrar magistrados que sean, digamos, muy amateur en el tema, sino que tengan ya mezclas buenas entre derecho y court management o ese tipo de cosas. Yo no sé hoy en día el Consejo Superior de la Judicatura hacia dónde va. Yo diría que a veces da señales de lo uno, que un cierto amateurismo y una cierta, digamos, incluso con elementos de politización pueden ser dominantes, o a veces espera uno que los magistrados realmente, digamos, terminen desarrollando tanto el etos como el conocimiento de un cuerpo contemporáneo de administración de cortes o de administración judicial. Y esa es como la balanza. ¿Qué cosas son fundamentales en el Consejo Superior de la Judicatura? Yo diría, si uno hiciera como una especie de listado de las funciones fundamentales que tiene que tener un Consejo Superior de la Judicatura, tiene que ser capaz de gerenciar la inserción de la rama judicial en las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Dije antes que Colombia ha entrado tardía y perezosamente en ese tema, y que no deberíamos, y que estamos muy atrasados en ese tema. Lo importante no es cambiar el código procesal, lo importante es cambiar el modelo de gestión judicial. Es un tema subconstitucional y sublegal. Colombia, comparado con otros países de la región que ni siquiera tienen nuestra capacidad institucional o presupuestaria, está súper retrasada en mi opinión en términos de modelo de gestión. Hay poco conocimiento y circulación de conocimiento sobre modelos de gestión. Modelos de gestión del despacho, que es lo que realmente tiene que ver con la congestión judicial y con la justicia de a pie. Carrera, concursos, formación judicial, presupuesto, planificación. Si ustedes me preguntaran, con estas palabras acabo de describir el tipo de conocimientos que sería ideal que tuviera una junta directiva del aparato judicial. Estas. Sin embargo, en la Constitución están subdeterminados porque los requisitos que se exigen para hacer todavía no tienen estos perfiles. Entonces, como no tienen los perfiles, todavía corremos el alia que en los procesos de nominación nos sigan llegando magistrados bien intencionados, pero amateur, o magistrados más bien, o figuras más bien de naturaleza política con el objetivo de control político de la rama, porque ha habido de ambos perfiles. Perdón, digamos, hablar con tanta franqueza. Y si uno dijera hacia qué lado va a terminar cayendo el Consejo Superior de la Judicatura, a mí me parece que hoy en día es tirar una moneda. Yo obviamente quiero que caiga hacia gente que sepa mucho de gestión y poca gente que llegue a hacer más bien maniobra política. ¿Cómo hacemos una reforma donde le pongamos más peso de tal manera que sea un consejo que más bien caiga por el lado técnico? Porque esta subdeterminación de las condiciones hace que... Y eso es lo que está pasando con el Consejo Superior. ¿Cómo hacemos que esta gente sea capaz de dirigir estos procesos altamente técnicos que tienen que ver con estas cosas? Uno, digamos, que me angustia personalmente, modelo de gestión y TICs. ¿Cómo hacemos que caiga para allá frente a esta indeterminación que sigue teniendo el Consejo Superior de la Judicatura? Esa es la reforma. Dicho esto,
después de que uno pusiera los pesitos más a este lado, a este modelo del Consejo y no hacia el otro, el tema es eminentemente técnico, es subconstitucional, incluso es sublegal, ni siquiera es de códigos de procedimiento, es de modelos de gestión. Y en las facultades de Derecho tampoco ni enseñamos eso, ni a los abogados les interesa eso, entonces tenemos un rezago de conocimiento social tremendamente importante en la materia. Diego, para dar otra ronda y ya ir a las preguntas del público, con los dos panelistas, quiero simplemente para información de ustedes, ya que estoy marcada por la historia de la reforma, comentarles lo siguiente. Fue iniciativa de las Cortes varios temas a los que ha hecho referencia el doctor Gómez y que están o estuvieron en la reforma. Fueron las propias Cortes las que dijeron que ellos no se sentían representados en el Consejo Superior de la Judicatura y que querían hacer parte del Consejo. Y ahí podemos, lo que se analizó esta mañana de la Comisión Interinstitucional, fueron las propias Cortes las que dijeron en un momento, y soy testigo y tengo pruebas de eso, que ellos no querían funciones electorales porque eso había abierto la puerta a la politización de la justicia. Fueron las propias Cortes y fue la Corte Suprema de Justicia la que diseñó en la primera vuelta el esquema de juzgamiento de los aforados, en ese cuento confuso de salas y subsalas y todo el tema. Fue la Corte Suprema de Justicia en la primera vuelta la que metió en el proyecto el tema de habeas iuris, para ser justos con todo el mundo. Realmente abrimos una puerta que no la previmos y estamos asustados de pronto por donde nos metió toda esa justicia de las élites. Entonces, simplemente para ser un poco justos con la historia. Doctor Gómez, yo creo que no podemos perder la oportunidad de que lo tenemos acá. Usted ha sido, y comparto mucho sus críticas, una persona que se ha opuesto al tema de las funciones jurisdiccionales a terceros. Quisiera que nos hablara de ese tema porque sé que no está usted de acuerdo con eso y es un tema trascendental en la reforma. Y al doctor López quisiera que ahondara un poco en el tema de disciplina de los jueces y cuál sería el esquema propicio y por qué cree que se le está dando esa prominencia en la reforma a la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Amén, si ustedes quieren comentar otras de cosas importantes de la reforma. Entonces, como tenemos aún tiempo, cada uno va a tener 15 minutos. Gracias, doctora Gloria María. Entonces nos vamos a enfocar en la insinuación que la señora moderadora nos indica, es decir, qué tan bueno, qué tan malo puede ser que se expanda la impartición de justicia a personas o organizaciones que no hacen parte de la estructura, digamos, tradicional y fuerte del sistema de justicia que nos rige. Pues eso me parece a mí que es un punto importante que el gobierno ha venido tratando de fortalecer y de defender en el proceso parlamentario. Y es la respuesta que desde el Estado, entendiendo por Estado básicamente el Poder Ejecutivo que maneja recursos y que en un sistema presidencialista como el nuestro pues tiene un significado mayor que los otros poderes. Es el elemento para responder a las carencias de justicia que tenemos los colombianos. Es decir, se especula mucho con las cifras y hay una circunstancia muy importante en el funcionamiento administrativo de la justicia, y es que las estadísticas vienen de todas partes. Por ejemplo, una manera para exacerbar un poco los ánimos y señalar que estamos mal, pero muy mal, es que tenemos sitios, digámoslo así, significativos de abajo hacia arriba, entre países muy tercermundistas, por ser los más morosos, los más lentos, los más ineficaces. Y que el Banco Mundial dijo en un programa, no sé de qué tipo de evaluación, pues, y todo el mundo lo come sin criticarlo, sin saber las fuentes, sin saber realmente los procedimientos, y partimos de la base peyorativa de que estamos muy mal. Igual se hacen investigaciones de carácter técnico, el Consejo de la Judicatura también actúa ahí con investigaciones, y entonces es un ababel de datos
que uno no sabe a quién creerle. La única sensación que uno tiene seria es que realmente la justicia, como decía Diego, me parece muy importante la apuntación que su señoría hace, los modelos de gestión son catastróficos en nuestro medio. Para poder, por ejemplo, definir un impedimento de un juez o de una sala, de un tribunal cualquiera, hay que hacer casi un expediente. Y llegan a puntos límites en donde empieza yo impedido, yo me impido, tú me impides, tú me impides, tú me aceptas, y finalmente no saben qué hacer en un impedimento para definir un problema de imparcialidad del juez. El paso de la mesa del secretario a la mesa del juez, eso es todo un protocolo decimonónico, y cada vez más sellos y más notificaciones en estado y más gente llevando y trayendo papeles. Entonces así sí no es posible, pienso yo, con esos modelos de gestión tener algún tipo de eficacia. Y no sabemos realmente si estamos demasiado mal y si la visión peyorativa que nos vemos con estadísticas responde a la realidad o no. En todo caso, yo quiero que ustedes sepan que el gobierno entiende en el 116 la estrategia de responder a esos atascos judiciales en justicia ordinaria y en contenciosa, pero más que nada en justicia ordinaria, la alternativa de, primero, centros de conciliación. Y bueno, la pregunta que uno hace, ¿y qué demonios es un centro de conciliación? Para que haga parte de una estructura institucional en donde van mis derechos a tener resultado. Segundo, abogados que funcionen como jueces adjuntos, remunerados a veces o no remunerados. O sea que hay mucho desempleo en el gremio de los abogados. Por lo tanto, uno por la mañana guerrea, digamos, la indagatoria, guerrea la letra de cambio, y por la tarde va de juez adjunto. Notarios, y los notarios han sido muy enfáticos en decir que los notarios no son terceros en los procesos de armonización en la vida ciudadana. El notario da fe. Donde hay más notario hay menos juez, porque donde hay más notario hay más claridad en los derechos y por lo tanto hay controversia. No es tercero. Imagínense un notario cuyo cliente son, por ejemplo, una firma de ingenieros constructores, y esa firma de ingenieros que es su cliente eventualmente puede coincidir en algún litigio que él tenga que resolver, así sea voluntario, de jurisdicción voluntaria. Me pregunto, y se preguntan los notarios fuertemente por la imparcialidad que eso implique. Es que una sociedad seria, una sociedad civilizada, tiene que ser también seria y consecuente con reconocer que el mayor avance de la civilidad no son los indicadores fiscales de superávit en el Ministerio de Hacienda, sino es el nivel de maduración que tenemos los ciudadanos para tener una buena autorreferencia. De ahí parte necesariamente nuestra convivencia pacífica. En el crimen, en la violencia frente a nuestros conciudadanos, influye demasiado, criminológicamente está más o menos argumentado que esos esquemas culturales a veces traen consecuencias muy lesivas en la convivencia. De suerte que lo de la justicia es algo que tiene que necesariamente implicar un rango superior en la construcción de tejido social, como llaman, o en la elaboración de sociedad civil. Así que eso tiene que ser una preocupación importante de los estados, más que de los estados de los ciudadanos. Ahora bien, el fenómeno del ejercicio de la administración de justicia es una actividad que tiene componentes técnicos, hay que saber del tema, y tiene que tener también competentes profesionales, y no hablo ahora de los elementos éticos que la rodean. O sea que uno es un profesional del ejercicio de la judicatura. Entonces, si yo no soy profesional en un arte determinado, en una disciplina determinada, y me colocan en esa disposición de ser profesional, de hacer una cuestión para la cual no estoy preparado profesionalmente, pues el resultado no va a ser necesariamente bueno. Fíjense ustedes, hay ejemplos que todos los días la vida y la realidad nos ofrece. Ha habido una gran, digamos, inquietud nacional por la manera como en el Consejo Superior de la Judicatura, sala disciplinaria, resuelven unos conjueces. Los conjueces sacan una provincia que yo no conozco, la he oído por los medios, y dicen que la función del control fiscal es una función jurisdiccional.
porque las competencias del Consejo Superior de la Judicatura para dirimir conflictos de competencia es frente a autoridades jurisdiccionales. Entonces, de un momento a otro, digamos, la perplejidad nos deslumbra y resultamos aceptando que en Colombia el control fiscal es jurisdiccional y que un órgano de conjueces que tiene la misma condición, digamos en términos de efectividad de la decisión, que el juez titular, define semejante cosa, que uno no la entiende. Y hay un fallo judicial que es respetado y es respetable y debemos acatar. Entonces la confusión es tremenda. Yo le decía al presidente de la República, ¿le parece muy buena esa decisión? Ah, bueno, métale particulares a la definición de justicia y encontramos maravillas. Sí, afortunadamente la vida transcurre con una velocidad impresionante y nos pone de cara a nuestras propias deficiencias. Entonces, ese 116 para mí, con todo respeto lo señalo, es una manera de buscar el muerto aguas arriba. Ya el doctor Ricardo Monroy dijo cuáles son los números de la justicia. Entonces, si con esos números de 0.46% de los recursos nacionales queremos tener eficiencia en la justicia, modelos de gestión modernos, justicia en línea, informática y jueces que de alguna manera decidan oportunamente, pues ahí hay una gravedad. Evidentemente, como lo dice Diego, el problema es indudablemente sublegal, a veces legal y a veces sublegal. ¿Para qué demonios tocan una constitución? Hay elementos culturales. Nosotros, en el caso de lo contencioso, hemos trabajado 4 años en la elaboración de un instrumento de operación en la administración pública y en lo contencioso que juzga la administración pública. Y ahora, después de que fuimos al Congreso, cuadriculamos el país, hablando del código, y ahí hay un cambio copernicano en la forma como se dispensa la justicia a lo contencioso. Ahora la gente está súper aterrada, porque tienen que definir en tiempo real y frente al pueblo. Antiguamente nosotros nos llenábamos de papeles y lo dejábamos para después, hasta que el proceso no está gordo, no se puede fallar. Pues ahora la idea es que en la demanda misma se falla el proceso, y eso se hace por vía legal. Y eso, si se aplicara cumplidamente, seguramente los pleitos no duran 6 meses o se fallan en el acto. Hay que hacer modelos de gestión que sean concurrentes a eso. O sea que el Código Contencioso 1437, que está para entrar a regir el 2 de julio, si se aplica bien, es mucho más revolucionario que cualquier o de 1000 reformas a la Constitución. Además, yo estoy dudando, doctora Gloria María y Diego, y compañeros aquí del auditorio, que en Colombia exista realmente Constitución. Yo a veces no creo que exista Constitución, porque es que una Constitución es una norma suprema. Pero una Constitución que parece una ley cualquiera, que la modifican, mire, decía un honorable senador de la República, en los 20 años han habido 738 iniciativas de reforma constitucional y han prosperado 36 enmiendas. John Esler, que es, digamos, como el hombre que jala la teoría jurídica contemporánea, decía, y eso ¿cómo se come? ¿Cómo se acepta? Una constitución que la modifican cada 3 meses, ¿eso qué es? Es una ley así como un trámite como la ley orgánica o una ley estatutaria. Pero constitución, esa es una reflexión de fondo que en la academia ustedes tienen que hacer. De suerte que ese artículo 116 es un artículo que no corresponde al problema que quiere resolver. Y desde luego, si hay simple voluntad política de meterle más a la defensa de la sociedad por vía de los derechos que meterle plata a la defensa de la sociedad por vía de unas armas mal manejadas, porque ojo, tenemos más o menos 1.000 billones de pesos en pretensiones de demanda contra el Estado por violaciones en que incurrimos los administradores públicos. ¿Quién está violando? La ley. ¿Los jueces que tienen que atender esas demandas o la administración pública que está servida por ciudadanos como nosotros que violan todos los días los derechos de los ciudadanos? La idea que parece prosperar es decir, ¿sabe qué, ciudadanos? No demanden. Y retornamos al Estado absolutista que el doctor Diego estudia muy bien, donde el príncipe no tiene ningún tipo de responsabilidad. O sea que los dilemas democráticos, los dilemas políticos, en el fondo son muy sustanciales. Quisiera acotar, si
la moderadora me permite, alguna consideración sobre la... ¿Cuánto? 3. No, muy poquito, bueno. Es algo muy grave que me parece a mí viene a cuento con el planteamiento que hace el profesor Diego en torno a la justicia de élites. Y quisiera como reivindicar un poco unos equívocos que ni siquiera los académicos los han traducido bien y son tan elementales, que es la manera de juzgamiento de magistrados de altas cortes y presidente de la República, y ahora fiscal, en el modelo de la Carta del 86 y ahora en el modelo de la Carta del 91. ¿Cómo juzgan a esos magistrados y al presidente de la República? Los juzga la Corte Suprema de Justicia, no, eso no hay nada nuevo. Tan solo que para llegar al juzgamiento penal, hablamos del penal y luego un comentario breve en lo disciplinario, hay que hacer un debate en democracia. Por eso existe la posibilidad de que uno cuando, digamos, promete una conducta o realiza una conducta que es materia de duda o que materializa una infracción penal o disciplinaria, pues cualquier ciudadano vaya ¿a dónde? A un órgano de la democracia que es la Cámara de Representantes. Ese órgano de la democracia hace un debate en democracia, porque ellos no representan, y define si los hechos allí ilustrados ameritan acusación ante el Senado. El Senado valora esa acusación y en democracia decide si hay un asunto disciplinario, separa al funcionario del cargo, y si hay un asunto de carácter penal, lo manda a la Corte Suprema de Justicia. Se ha instrumentalizado ese procedimiento en Cámara de Representantes con una comisión que llaman de acusaciones, que es de naturaleza orgánica, es decir, no es constitucional. Entonces un problema que es de mera legalidad lo convierten en constitucional y hacen un esquema de justicia injusta ad hoc, absolutamente inestable y peligrosa, que responde evidentemente a una conducta valerosa de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que logró para ustedes depurar al Congreso de la República, que es el órgano más importante de un país, de todos estos fenómenos perversos del paramilitarismo y del narcotráfico. Entonces, fíjense, sociedad civil, pellizquense, ¿hacia dónde van ustedes? 4 presidentes del Congreso condenados, ¿les parece un buen dato en un lapso menor de 10 años? Esto es para poner, cualquier sociedad normal estaría muy preocupada con eso. Entonces lo que quieren es necesariamente anquilosar y desaparecer los sistemas de justicia, como dice Diego, de élites que no son élites. En el caso de la justicia, y con eso termino, doctora Gloria, es muy patético porque van a acabar con la justicia, de verdad que sí. No habrá justicia si no hay juez independiente. Un ciudadano que va al juez si sabe y piensa que ese juez es capaz de resolver, incluso frente al poder intimidador de unos desórdenes sociales que existan. Sucede que en ese esquema que se plantea, se separan 3 categorías de cortes. La Corte Constitucional, que sigue con el velo de discusión en democracia frente a las denuncias disciplinarias o penales. La Corte Suprema de Justicia, segundo nivel, que no va a la discusión en democracia, sino va directamente ante unos pares, que no son pares, porque es una falacia que haya ahí Corte Suprema de Justicia. Es un tribunal como pegado, un tribunal nodriza. Y la tercera categoría es la justicia contenciosa, que tiene un encargo muy complicado y es controlar al poder dentro del poder. Entonces, como yo hago parte de esa organización que llama Consejo de Estado y Justicia Contenciosa, la mayor garantía es que yo puedo fallar mis negocios, mis procesos, con todo el costo social que a veces implica producir fallos que a la gente no le gustan, porque es que el juez no trabaja en medios de comunicación ni hace marketing con sus decisiones. Y si no le gustan mis decisiones, pues entonces al otro día estoy repleto de denuncias penales y disciplinarias en ese organismo. Pasado mañana, cuando yo voy a fallar, y eso lo señalábamos ayer en la Comisión Primera del Senado, pues yo tengo que medir necesariamente cómo está el ambiente, porque de lo contrario mi vida se va a convertir en un infierno. O sea, ¿quién le cree además a un magistrado que carga tras de sí unas 3 o 4 carátulas de procesos penales que dicen que tiene prevaricato, que tiene abuso de autoridad, que tiene extrapolación de funciones? ¿Con qué condición ética me presento ante ustedes los ciudadanos si yo tengo
4 procesos penales en ese organismo al látere de la Corte Suprema de Justicia. Ahí acaban con el juez. Y como son organismos vértice, de cabeza, pues obviamente eso permea el resto. Acaban, mis queridos compañeros del Congreso, con un organismo ya centenario, que es la justicia contenciosa, y que le ha servido al país, bien o mal, pero le ha servido al país durante 100 años. Lo acaban, porque sí, para resolver litigios, o hay otros litigios, otras motivaciones en los proyectos de reforma que no se pueden decir como públicamente. Entonces la situación sí es complicada, y yo por eso estoy muy contento de estar aquí con la doctora Gloria y hablando con ustedes sobre asuntos que ojalá algo le repiquetee, ustedes que tienen tanto por venir, sobre todo los estudiantes que van a ser, pues de alguna manera, quienes recojan las banderas de esta problemática de la querida. Gracias, doctor Gómez. Nosotros también estamos muy contentos de tenerlo acá. Doctor Diego, tiene un cuarto de hora para ser estrictos con el tiempo y dar 10 minutos para responder las preguntas que han llegado. No, yo voy a usar mucho menos. Voy a hablar brevemente antes de abordar la pregunta que me hiciste sobre sala disciplinaria, voy a hablar brevemente sobre sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y es, en el país me da la impresión que se están formando como 3 opciones de diseño del Consejo Superior de la Judicatura. Una opción es formar un consejo muy técnico, donde haya competencias muy técnicas de los consejeros y que conozcan como de las 6 o 7 dimensiones que yo considero esenciales o capitales para una administración contemporánea de justicia, que implican saber mucho derecho, pero no exclusivamente derecho. Un buen procesalista no necesariamente conoce los problemas de TICS o de gestión judicial. Ojo con esto, incluso un buen procesalista. Entonces, una primera versión es que tengamos una cosa lo más técnica posible. La otra es que tengamos magistrados amateurs en cuestiones de gestión judicial con operadores políticos. Y yo creo que el Consejo Superior actual, insisto, mi tesis es que no sé cuál de los dos modelos tiene y hacia cuál de los dos lados puede caer, porque tiene suficientes elementos y ejecutorias que indican tanto un comportamiento como en el otro. Y lo que se nos ha ocurrido para salir de este impasse es proponer el Consejo Superior de la Judicatura ocupado por sus usuarios, que es un poquito más gremialista y corporativista. Incluso gente a la que respeto mucho del sector social y a analistas que respeto mucho están proponiendo el corporativista de participación. No me gusta, me parece también muy malo, porque no se trata de poner a los usuarios que gerencien la justicia, sino a los usuarios que hagan el feedback y el control social de lo que hace la justicia. Entre los 3 modelos, a mí de lejos, hagan lo que sea, por la vía que sea, pero que se trate del consejo de gente que conozca las 6 o 7 temas fundamentales, tratando de eliminar amateurismo, intervención política, y sin creer que la otra, que es la que están proponiendo, es que un consejo corporativista, representacionista es lo bueno. El representacionista está conformado de la siguiente forma: presidente de la Suprema, que le caen todos mis argumentos de amateurismo en gestión judicial, así sea el presidente de la Suprema; del Consejo de Estado, que le caen todos los argumentos sobre amateurismo en TICS, a pesar de que sea una eminencia en lo demás. Estoy hablando en abstracto, ¿me entienden? Estoy hablando en abstracto. Y en tercer lugar, el de la sala disciplinaria del Consejo. Luego, un juez, luego uno distrito, luego empleados judiciales, y luego métanle a zonal judicial. Ese va a ser disfuncional, se los aseguro. Ese no es un buen Consejo Superior de la Judicatura. El actual Consejo Superior de la Judicatura ha venido dando muestras de profesionalización en lo siguiente, y esto es un análisis, digamos, sociológico lo digo porque lo he conocido como consultor, también lo digo abiertamente, he sido consultor del Consejo. El Consejo se ha venido profesionalizando a través de las siguientes cosas. Hoy en día hay una división temática entre ellos, y cada uno de ellos es al mismo tiempo gerente de proyectos. Entonces, hoy en día un magistrado, un consejero de la Judicatura es un actor político, es un gerente de proyectos, y casi siempre es especializado en un tema. Los más amateurs
hacen bien la cosa política o exclusivamente, gerencian mal los proyectos y no tienen ninguna especialidad como para que le demos la dirección de los TICs. Esos son los menos, llamemos perfilados. Los más perfilados hacen la vaina política, tienen experiencia judicial, saben un jurgo de TICs o de carrera judicial, la administran bien y los 3 o 4 proyectos de cooperación al mismo tiempo los gerencian bien. Yo quisiera esto último. La Constitución subdetermina quién ocupa ahí esas posiciones. Dependen en parte de convenciones constitucionales de nominación, de que entendamos qué cosas hace esa gente. ¿Cómo hacemos esto, Gloria María? A mí no me gusta para nada, insisto, el corporativista. El corporativista no nos va a llevar a ningún lado. Y este consejo nos puede volver el politiquero amateur que a veces da la manifestación que es. Con eso acabo con lo del Consejo Superior de la Judicatura. Sigue habiendo una cosa muy rara y es esta, y es la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a pesar de que ya no es este consejo potente y unificado, sigue siendo la 4ª supercorte colombiana. Es una cosa rarísima de diseño. Así como está propuesto en este acto legislativo, van a existir 4 altas cortes en Colombia: Constitucional, Suprema, Consejo de Estado y Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. ¿En qué está? Participa a pari, en igualdad de condiciones con todas las demás, en todas las cosas políticas y gobierno judicial. No entiendo por qué. Entre otras cosas porque es la más dominada por la política. Mi tesis, un poco, es que el brazo largo de la política en el gobierno judicial llega por la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Simplemente miren la diferencia de nominación. Mientras que las nominaciones de las altas cortes son un sistema de cooptación que termina favoreciendo sociológicamente tanto la integración a la rama como el prestigio profesional, en la sala disciplinaria son circuitos políticos más o menos desnudos, que llegan sin estas, llamemos, precauciones profesionales y de prestigio profesional que existen en la nominación de las otras cortes. Entonces, a mí me sigue, ¿qué diría yo? Pues que la sala disciplinaria, si quiere funciones disciplinarias, que las tenga, pero no debe ser considerada en el esquema constitucional colombiana como la 4ª supercorte. Evidencia que es la 4ª supercorte está en el Consejo Superior de la Judicatura, en la sala de gobierno, en la composición usuario gremialista corporativista que muchos le están tratando de dar. Claro, Gloria María me dice, no, Diego, no es completamente corporativista porque hay un truquito. Cada uno de los presidentes elige a un técnico que se supone que sí es el técnico, que tiene más el perfil profesional técnico que yo exijo, pero como la Constitución es subdeterminada, dependerá de los que elijan, porque posiblemente van a empezar a meter a sus magistrados auxiliares que tienen los mismos argumentos de buena intención, pero de amateurismo técnico, porque yo puedo ser un excelente magistrado auxiliar en materia constitucional, pero no saber nada sobre arquitectura judicial. Tienen unos requisitos parecidos al administrador de la rama. Sí, pero los requisitos del administrador, dos cosas, están a su vez subdeterminados, porque dice ser profesional en estos temas en administración. 20 años de administrador tampoco me garantiza a mí nada. Y segunda cosa fundamental, Gloria María, que me parece muy importante, el administrador sigue estando colocado debajo de la sala de gobierno y sigue teniendo el mismo horrible bajo perfil que al día de hoy tiene el administrador debajo de la sala de gobierno. Esto es un error fundamental. Habría que invertir la relación entre administrador para que mínimo fuera un miembro par de la sala de gobierno, si no posiblemente un CEO con una, perdón por el anglicismo, pero expresa más en términos de administración lo que quiero decir, más bien un ejecutivo de primer nivel que tenga en el consejo un apoyo y no hoy en día esta especie de funcionario de tremendamente bajo nivel, de nivel ejecutivo sin responsabilidades, en que han convertido al director de la rama ejecutiva. Y este es otro error de diseño que perpetúan en el actual acto legislativo. Bueno, creo que nos quedan muchos temas pendientes. Aquí nos podríamos quedar varios días hablando, pero pues el tiempo pasa inexorablemente. Quiero solamente referirme a una petición que ha hecho el Tribunal de Bogotá
y en un tema que para ellos es muy sensible con el tema disciplinario, porque ha habido problemas. La decisión judicial no es disciplinable, solo la conducta laboral de los servidores de la justicia está sujeta a control disciplinario, y a veces como que perdemos esas fronteras. Solamente para referirme a esa petición del Tribunal de Bogotá. Han presentado varias preguntas los asistentes, hay unas que ya fueron respondidas a lo largo de este debate, entonces no me voy a referir a ellas. Hay otras que se refieren a temas que no están contemplados en la reforma, como el tema de la tutela, y por eso no las voy a hacer, con el perdón de las personas que las formularon, porque no tenemos sino 10 minutos para darle espacio a la doctora Patricia Moncada para dar las conclusiones del día de hoy. Entonces, doctor Gustavo Gómez y doctor Diego López, preguntan dos personas cuáles serían las reformas constitucionales con efecto sobre la justicia para los ciudadanos de pie que sí debería contemplar esta reforma. Usted, Diego. Bueno. Pues yo en realidad diría que hoy en día no hay mucho que hacer a nivel constitucional. Yo diría que en Colombia una visión estratégica de la justicia, aunque no es perfecta, se ha venido aquilatando de forma significativa. Si uno lee el Plan Nacional de Justicia puede ver una especie de visión estratégica de varios años que yo creo que no era tan presente. Las leyes 1285 y 1395, más allá de los debates técnicos en su conjunto, tienen varias cosas que en términos generales son acertadas. Los problemas que tenemos son de inserción de la justicia colombiana en TICs, ganar las eficiencias de TICs, donde Colombia, a pesar de que es un país de capacidades institucionales medias, sigue estando muy retardado, de forma muy perezosa, y cambiar temas de modelo de gestión. Eso se puede hacer con relativa rapidez. Los proyectos de cambios en modelo de gestión que se han hecho con dineros del BID y del Banco Mundial, desafortunadamente han quedado restringidos a juzgados pilotos donde se intentaron. La difusión de esos modelos de gestión a la generalidad de la justicia ha sido tremendamente lenta. El éxito de la oralidad como modelo de gestión y de gestión de audiencias me parece que está en entredicho, porque se ha venido haciendo de forma lenta y con importantes retrocesos en la calidad de la oralidad como forma de gestión de audiencias y gestión de procesos, y nada de esto tiene que ver con la Constitución. Entonces, si ustedes me preguntan, sí, hay mucha cosita, se puede hacer rápidamente. Vayan, por ejemplo, al Centro de Justicia Laboral de Guatemala. Guatemala es un país de bajos niveles de institucionalidad, ha hecho una transformación de su justicia laboral en poco tiempo, y por lo menos en algunos tribunales como los de Ciudad de Guatemala está ofreciendo una justicia sorprendentemente de buena calidad en materia laboral. Tiene que ver con una cantidad de cosas que no son necesariamente reforma constitucional, y esto tiene que ver con calidad, oportunidad de la decisión, capacidad de atención de volumen de demanda y otras cosas. Yo no veo muchas cosas que hacerle a la Constitución a este respecto, realmente, Gloria María. Gracias. Doctor Gómez. Pues arranco por donde terminó Diego, y es que realmente los problemas operativos de la justicia pues no necesariamente implican tocar el modelo constitucional. Uno, cuando habla de justicia, tiene que hacer una pequeña diferencia. La justicia como poder es indudablemente una de las garantías que le permiten a uno reconocer que existe un Estado de Derecho. La justicia como servicios administrativos, como sistema de justicia, pues es evidentemente referente a un complejo de carácter administrativo que no necesariamente es constitucional. O sea que la justicia en servicios administrativos, la justicia servicio, pues es una actividad netamente técnica, netamente operativa y netamente económica. En tanto, pues es necesario dotar a ese servicio público de la justicia de recursos y de mecanismos que la hagan más eficientes. O sea que la justicia poder, ahí está bien diseñada, más o menos, en la Constitución. La justicia que está en crisis es la justicia servicios.
para nosotros, para que tengamos una justicia mucho más oportuna y más eficiente. Y un tercer nivel de avisorar el fenómeno justicia es entender la justicia como una virtud ciudadana. Eso es un complemento fundamental de los niveles de progreso de los pueblos. Los pueblos progresan si son justos. Y naturalmente que eso permea todo el funcionamiento de la sociedad en su conjunto. Me llama mucho la atención, y sobre todo una casa de estudios de derecho como esta, la necesidad de que los profesionales de la justicia no solamente sepan normas, no solamente sepan derechos, sino que tengan visiones políticas que partan de un imaginario en donde hayamos, de reflejar los objetivos concretos de la orientación de un país. Entonces, esa justicia, según los griegos, la justicia virtud, pues necesariamente no es un término, es una realidad concreta a la que nosotros debemos aspirar como un pueblo digno, con un pasado, difícil, pero que necesariamente no se enorgullece, porque a este país se le ha aportado mucho, gente que lo ha amado realmente, desde la política, desde la administración pública y desde la administración de justicia. Memoria y Paz hace una elaboración de cómo ha sido la oferta y la entrega de mártires de la justicia anónimos por completo. Son más o menos 9.000 personas que trabajando en la justicia han sacrificado sus vidas por lograr que ningún poder, por poderoso que sea, intimide la independencia del juez. Son jueces de toda clase, fiscales, servidores judiciales, que entregan su vida para que ustedes tengan una justicia de referencia y digna. En consecuencia, todos esos esfuerzos no pueden ser en vano. Hay una historia que nos respalda y desde luego el valor justicia como tal es de referencia para un Estado que sea respetado y respetable. Así que la tarea es grande, pero es integradora de muchos elementos de la sociedad. Definitivamente la filosofía, la sociología y en fin todo el conjunto de las ciencias racionales deben apuntar a reconocer al hombre. Y yo decía en alguna oportunidad que es que uno cuando administra justicia no debe mirar tanto la letra muda de la ley, sino más bien mirar los ojos del ser humano que se presenta ante un juez para que le dispense la justicia. Que ser de ello una realidad común. Hay que sensibilizar a los jueces del encargo superior que tienen en sus manos al dispensar la justicia. Ser juez no es un cargo burocrático, donde yo me logro colocar y resolver mis problemas de subsistencia. Es algo más. Entonces, en esa referencia, pues, hay toda una coordenada de actividades por realizar. Muchas gracias, doctor Gómez. Pidiéndole disculpas a las personas que hicieron preguntas, como ya les dije, unas fueron respondidas durante lo largo del debate y otras que no vamos a hacer, primero por el tiempo y segundo porque no están incluidas en la reforma, como el fuero penal militar y como el tema de la tutela. Mil y mil gracias por su atención.